El Fondo Monetario Internacional todos los años visita los países miembros y realiza lo que es un levantamiento de información estadística que le permite hacer un análisis de cuál es la situación actual y las expectativas. Y en este caso, en estos días estuvo el Fondo Monetario Internacional, la misión que se conoce como Artículo 4, en la cual se reúne con diferentes funcionarios públicos, levanta información y luego hace lo que se conoce como una presentación de los resultados, hace un análisis muy riguroso de la situación económica. Pero antes de irse siempre hace un debriefing, es decir, hace lo que sería un pequeño resumen de lo que pudiera ser su interpretación de la economía. En este caso señala lo siguiente: la economía dominicana continúa presentando un desempeño muy positivo y se ha logrado un progreso sustancial en los indicadores sociales. Con eso comienza el staff del Fondo Monetario Internacional su posición sobre la economía dominicana, es decir, que señala la economía está creciendo, 7% creció el año pasado. Cuando se habla de crecimiento se habla del valor agregado. El valor agregado es la acumulación de excedente bruto de explotación de los negocios, que es, digamos, en términos brutos, el nivel de beneficio. Y por otra parte, el nivel agregado de la masa salarial de la economía dominicana. Esto es lo que se conoce como valor agregado. Su crecimiento es lo que se mide cuando se habla de que el Producto Interno Bruto creció o que el valor agregado creció. Pues bien, esto creció, se expandió el año pasado, 7%, el mayor ritmo de crecimiento de toda la región, y obviamente que esto se traduce en una mejora de las condiciones de vida de la población. Por eso dice el Fondo Monetario Internacional que hay un progreso sustancial en los indicadores sociales. La pobreza disminuye, la desigualdad disminuye, y esto implica que la calidad de vida mejora. Y esto en un entorno de estabilidad macroeconómica, porque los precios medidos por el índice de precio del consumidor, y esto permite entonces calcular su variación, que es la tasa de inflación, apenas varió 1.2%. La inflación, 1.2%, significa que hubo una variación de precios relativamente baja. Y esto habla muy bien de la política monetaria, así como también de la política fiscal, porque la combinación de la política monetaria y la política fiscal es lo que ayuda a tener un buen desempeño, tanto por el lado del crecimiento económico como por el lado de la tasa de inflación. Asimismo, hay otros indicadores que el Fondo Monetario Internacional no entra en detalle, pero que también fueron muy positivos, como es el caso del saldo de las cuentas externas, específicamente las cuentas corrientes de la balanza de pagos, que fue relativamente bajo ese déficit y en consecuencia fácilmente manejable. Ese es el primer párrafo de este informe que presenta como conclusión el Fondo Monetario Internacional, ese staff que vino y que se reunió en el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, el Ministerio de Energía y así el Ministerio de Industria y Comercio, diferentes instituciones. El segundo punto es el siguiente: las perspectivas. Dice, las perspectivas económicas son favorables con riesgos balanceados en términos generales. Entonces comenzamos perspectivas económicas. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional sobre la economía dominicana? Señala que el crecimiento económico esperado para este año sería 5.5%. El año pasado, 7%. Este año, 5.5%. Es decir, que estaríamos desacelerando con relación al 7%, pero estaríamos todavía por encima de lo que es el crecimiento potencial. El crecimiento potencial de la economía dominicana, medido de 1991 al año 2018, es de alrededor del 5%. Y esto se mide, hay diferentes formas de hacerlo, pero una forma muy sencilla es tomar la tendencia logarítmica. Si usted toma la tendencia logarítmica desde el 91 hasta el 2018, le va a dar alrededor del 5%. Y este sería interpretado como el crecimiento potencial o tendencial. Hay otros métodos para calcularlo, tomando en consideración lo que sería una función de crecimiento basada en la acumulación de capital, la acumulación de mano de obra y la variación de la productividad factorial total, que sería esa capacidad que tiene la economía de utilizar la misma cantidad de insumos, pero usarlo de una forma más eficiente. Si lo hace de una forma más eficiente, el uso de capital y mano de obra puede crecer más, aun cuando no haya un crecimiento del capital o de la mano de obra. Pues bien, sea el método que usted utilice, le va a dar 4.8, le va a dar 5.1, pero al final usted puede decir que es alrededor del 5%. Y dice el Fondo Monetario Internacional que la economía dominicana va a crecer este año en 5.5%. Esto es muy importante porque usted en su negocio tiene que tomar en consideración cuál sería el volumen esperado que usted tendría, digamos, que colocar en su presupuesto y que le debería servir a usted
digamos, comparación, de elemento de comparación para decir si su crecimiento está o no por encima de lo que es el crecimiento de la economía. Si usted, en términos de volumen, es decir, vamos a suponer que usted lo que vende es lata de sardinas, si la cantidad de lata de sardinas que usted vende crece por encima del 5.5%, este año usted estaría creciendo por encima de la economía. Si crece por debajo, estaría creciendo por debajo. Entonces ahí usted se tiene que preguntar, bueno, estoy creciendo por lo menos al mismo ritmo que el comercio. Usted se va entonces a la estadística del Banco Central y dice, bueno, ¿cuál es el crecimiento del sector comercial? Y dice, bueno, el sector comercial creció en 8%. Entonces, bueno, entonces aquí hay una situación porque yo estoy creciendo 5.5 cuando, o 4, o 3, o 6, y el crecimiento del sector es 8%, entonces estoy creciendo por debajo de mi sector. Entonces, así usted puede hacer el análisis. Es decir, que cuando se habla del crecimiento agregado o sectorial, usted puede utilizar esas variables, ese desempeño, para usted comparar lo que es su propio negocio. De forma tal que es muy interesante esta perspectiva o este estimado que hace el Fondo Monetario Internacional sobre la economía dominicana. Crecimiento esperado, 5.5. Es un ambiente de estabilidad de precios. Dice el Fondo Monetario Internacional que la economía debe ir moviéndose hacia lo que sería el rango meta. El rango meta de inflación es desde 3 a 5%, es decir, que es 4 más menos un punto porcentual. Desde 3 hasta 5% sería la tasa de inflación. Habla también el Fondo Monetario Internacional que hay riesgos. Hay riesgos internacionales que pueden afectar la economía dominicana. Por ejemplo, desaceleración de la economía de los Estados Unidos. Vamos a suponer que los Estados Unidos, en vez de crecer 2.2, 2.3, 2.4, crece 1.5. Eso impacta a la economía dominicana porque hay una relación muy estrecha entre el crecimiento de los Estados Unidos y el crecimiento de la economía dominicana. Por cada punto que crece en los Estados Unidos, República Dominicana crece en 1.5. Por el hecho de que tenemos un vínculo muy fuerte, hay una cantidad de dominicanos importante, que cuando allá le está yendo bien a la economía, que hay empleo, los dominicanos pueden tener fuentes de ingresos cada vez mayores y estos ingresos cada vez mayores le permiten aumentar las remesas. Y al aumentar las remesas hay un volumen de recursos que llega a la economía dominicana y eso tiende a acelerar el ritmo de crecimiento del país. Por otra parte, cuando a los Estados Unidos le va bien, hay un aumento de las ventas dominicanas hacia los Estados Unidos, es decir, de nuestras exportaciones hacia ese territorio. Y eso también favorece nuestro crecimiento económico. Pero además, cuando a ellos les va bien en los Estados Unidos, hay abundancia de recursos, pues las familias tienen la posibilidad de salir a viajar. ¿Dónde viajan los norteamericanos, por ejemplo? Al Caribe, vienen de vacaciones, entonces eso significa que hay un aumento de los ingresos por turismo en el país. Y todo esto favorece entonces el crecimiento de la economía dominicana manteniendo la estabilidad de precios y la estabilidad cambiaria, porque eso es importante. Si aumentan las remesas, significa que hay un mayor volumen de divisas en el país y esto ayuda a crecimiento con estabilidad. Si hay un aumento de las exportaciones de bienes, también hay una posibilidad de crecer manteniendo la estabilidad del tipo de cambio, que es la cantidad de pesos por dólares. Pero además, si usted tiene que hay una abundancia en la economía norteamericana y vienen los turistas, hay un aumento de los ingresos de divisas. Pero además, hay que señalar que cuando a los Estados Unidos le va bien, ellos tienen la oportunidad de decir, bueno, ahora necesitamos invertir en el extranjero. Entonces vamos a colocar recursos en países con estabilidad macroeconómica, pero además que nos brinde un buen retorno. Y entonces identifican activos que le puede ser atractivo y entonces invierten en esos países. Entonces así vemos cómo República Dominicana ha sido también un punto atractor de inversiones extranjeras. De hecho, en momentos en que América Latina ha visto reducir significativamente los flujos de inversión extranjera, República Dominicana se ha favorecido. ¿Por qué? Porque ha mantenido esta estabilidad y ese entorno de crecimiento que hace que las inversiones, tanto locales como extranjeras, pues tengan un buen retorno en el país. Y obviamente que esto es algo que es muy positivo. Por eso a nosotros nos conviene que a los Estados Unidos le vaya bien. El Fondo Monetario Internacional dice en su nota que es un riesgo que a los Estados Unidos comience a irle mal, que comience a desacelerarse. Entonces, ese es un punto. Otro punto que dice el Fondo Monetario Internacional que tenemos que tener muy en cuenta es el tema del precio de los combustibles, que ha estado oscilando entre 55 y 60 dólares. Ustedes recuerdan que por cada dólar que sube el precio del barril de petróleo, la factura petrolera en la República Dominicana sube en 50 millones de dólares al año. Y esto obviamente que implica una cantidad de divisas que se van al exterior por la misma cantidad de combustible. La misma cantidad de combustible, pero mayor. Esto va a ir descendiendo en la medida en que se modifique lo que es la estructura o la matriz de generación de electricidad. Desde una matriz basada en diésel,
y fuel oil hacia una matriz basada en gas natural, así como también carbón, que son dos precios que son más estables, es decir, menos volátil que el precio de los derivados del petróleo. Y esto obviamente que va a ayudar a que la República Dominicana pues sea menos impactada por los incrementos de los precios de los combustibles, específicamente de el diésel o de fuel oil o también de las gasolinas, que sería concentrada ya fundamentalmente para el uso de los vehículos. Es decir, que ese punto también que recomienda el Fondo Monetario Internacional, que tenemos que tomar muy en cuenta, que es el posible incremento de los precios de los combustibles, que obviamente nos impacta a nosotros, pues vamos a tener un impacto, pero ese se va a amortiguar en la medida en que comience a cambiar ya definitivamente la matriz de generación de electricidad en el país. Ese es otro punto que tiene que el Fondo Monetario Internacional, que tiene el gobierno que tomar en cuenta. El otro punto también que es incierto, que debe tomar en cuenta el país, es el tema de las tasas de interés a nivel internacional. Dice el Fondo Monetario Internacional, es un riesgo que las tasas de interés suban. No obstante, hay que señalar que lo que se ha visto es que la Reserva Federal, que es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, ha señalado que no pretende aumentar la tasa de interés este año. Y eso es un buen mensaje de Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ha mandado un mensaje a los mercados donde le está diciendo, miren, nosotros no vamos a apretar los controles, ya lo que hicimos el año pasado es suficiente. Incluso hay otras autoridades, también del gobierno de los Estados Unidos, muy influyentes sobre el presidente de los Estados Unidos y sobre lo que son los diferentes agentes económicos, que es Larry Kudlow, que es uno de los principales asesores económicos del presidente Trump. Y este ha dicho que lo que debería hacer la Reserva Federal es reducir las tasas de interés en 50 puntos básicos, es decir, en medio punto porcentual. Esa reducción de 50 puntos básicos pues estimularía todavía más la economía de los Estados Unidos y favorecería a la economía dominicana de forma directa e indirecta. Directa porque esa reducción de las tasas de interés ayudaría a que República Dominicana experimente una reducción también de lo que es la tasa de interés de la colocación de la deuda. Pero no solamente esto, que al reducir la tasa de interés se acelera el ritmo de crecimiento de los Estados Unidos y como ya les señalé, que cuando ellos crecen 1, nosotros crecemos 1.5. En consecuencia, nos favorece esa medida. Ojalá que la adopten. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional dice, tomen en cuenta que pudiera subir. La probabilidad de que esa subida es baja. La probabilidad de la subida de los precios de los combustibles a niveles excesivamente altos, como lo que sucedió en el 2014, donde subió y en otros momentos hasta $100 el barril de petróleo, 110, 115, bueno, es baja en la actualidad, porque es muy probable que se quede alrededor de los $60. Que la economía de los Estados Unidos se desacelere de forma acentuada, también la probabilidad es baja. De tal manera que esos riesgos que identifica el Fondo Monetario Internacional, que son riesgos que debemos tomarlo muy en cuenta y que estoy totalmente convencido de que las autoridades, tanto las autoridades fiscales como las autoridades monetarias, lo toman en consideración a la hora de diseñar lo que son sus políticas económicas, pues estos elementos, al ser tomados en consideración, pues están preparados las autoridades para adoptar cualquier tipo de medida de política fiscal o monetaria que sirva de amortiguamiento de esos efectos. Pero mientras tanto, lo que sí le puedo decir es que en realidad lo que se prevé es que esos riesgos, la probabilidad de que impacten negativamente a la economía dominicana en este año es baja. Entonces, ese es el segundo punto que dice el Fondo Monetario Internacional. El tercer punto que revela el Fondo Monetario Internacional en lo que es su publicación, que usted la puede encontrar en la página del Banco Central, www.bancentral.gov.do. En esa página usted puede encontrar, entre los avisos, este informe, que es un informe breve, pero muy interesante del Fondo Monetario Internacional sobre la economía dominicana. El tercer punto dice, la misión saluda las reformas recientes para fortalecer los marcos de política monetaria y financiera. Y habla de todo lo bueno que ha estado haciendo las autoridades monetarias, léase Banco Central de la República Dominicana, así como también la Superintendencia de Bancos, para crear un marco pues adecuado para que se expanda lo que son aquellos trabajos o actividades de los intermediarios financieros que transforman el ahorro e inversión de una forma lo más eficiente posible. Ahora bien, ¿qué dice? Bueno, vamos a mejorar la supervisión de un segmento que también constituye intermediario financiero y que debería tener mayor regulación, como es el caso de las cooperativas. Se lo mando ese mensaje, claro. Miren, las cooperativas vamos a incluirlas dentro del conjunto
de supervisión que realizan también, así como se le supervisan a los bancos comerciales, a los bancos de crédito y así también a las financieras. Esto, que se añada las cooperativas. Eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Además de que se tomen y continúe profundizándose en las medidas micro y macroprudenciales que aseguren cada vez más una correcta supervisión y un manejo adecuado de las acciones financieras que realizan estas entidades para que puedan hacerlo de una forma segura y al mismo tiempo eficiente, y de esa manera pues puedan cada vez más aportar más al crecimiento de la economía. No cabe duda de que la Superintendencia de Bancos ha hecho un excelente trabajo en los últimos años, ha mejorado lo que es la capacidad de supervisión y detectar problemas de forma oportuna, minimizando lo que es el impacto negativo que pudiera tener cualquier tipo de salida de alguno de estos agentes o intermediarios financieros del sistema, pero al mismo tiempo ayudando con este esquema de supervisión basada en riesgo, pues ayudando a que los propios intermediarios financieros adopten medidas que le ayuden a reducir lo que es su riesgo. Riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez y riesgo operativo. Reduciendo esos riesgos, pues pueden estos intermediarios ser más capaces de tomar los recursos de los ahorrantes y convertirlos en inversión de una forma tal que disminuya lo que son las posibles pérdidas y que lo hagan de una forma rentable, no solamente para ellos, sino también para los ahorrantes, pero además, ante la competencia que existe ahora proveniente del mercado de valores, también que lo tengan que hacer reduciendo lo que sería el costo para los inversionistas. Si esto se hace, pues el aporte de los intermediarios financieros a través del trabajo de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central, pues es cada vez mayor. El aporte positivo de los intermediarios financieros al crecimiento de la economía cada vez es más acentuado. Y esto obviamente que favorece a la población, porque cuando crece la economía, lo que estamos hablando es que crece la masa salarial, crece el excedente bruto de explotación, vuelvo y señalo, esa es una definición general de lo que es el nivel de beneficio de los negocios, y si esto crece, pues mejora las condiciones de vida de la población. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.